En un giro inesperado, pareciera que las cartas se voltean para Europa, en particular para los países bálticos, de hacerse real la posibilidad de que las tropas norteamericanas salgan del territorio. Esto sería parte de las condiciones que podrían negociarse con Rusia y ante el final del conflicto con Ucrania. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Estados Unidos alista la salida de varias de sus tropas de Europa. Lo han dicho desde Rusia. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Será el final para los bálticos? En las últimas horas la noticia ha sacudido a Europa y al mundo entero. Primero, lo insinuó una personalidad en Rusia. Y luego lo reconoció amargamente el presidente del Comité Militar de la OTAN, Giuseppe Cabo Dragone, quien confirmó que Estados Unidos está evaluando la retirada de Europa. Este anuncio, que podría tener un impacto profundo en la seguridad de Europa, ha generado una oleada de reacciones tanto dentro del continente como en el ámbito internacional. En particular, los países bálticos, tradicionalmente considerados como los más vulnerables ante una potencial agresión rusa, se han visto directamente afectados por las posibilidades de que Washington retire su apoyo militar. Yana Poplavskaya, actriz y figura pública rusa, ha sido una de las voces que se ha alzado en este debate. En sus intervenciones ha expresado que la medida podría generar una respuesta pavorosa entre los líderes políticos de los países bálticos, que probablemente verían con miedo la posibilidad de quedar desprotegidos. Los bálticos necesitan urgentemente pañales, declaró. Una metáfora que, aunque algo provocadora, refleja la percepción de que la retirada de las tropas estadounidenses podría desestabilizar profundamente la región. La presencia de las tropas estadounidenses en las fronteras de Rusia han sido un componente esencial de disuasión frente a cualquier posible ofensiva por parte de Moscú. La retirada de este contingente militar no solo afectaría la seguridad inmediata de los bálticos, sino que también podría alterar el equilibrio de poder en toda la región. La posición geopolítica de los países bálticos ha sido durante años compleja y cargada de tensiones. Estos tres países, que durante gran parte de su historia moderna han estado bajo el dominio del Imperio Ruso, la Unión Soviética y luego integrados a la OTAN, han dependido de manera crucial del respaldo de las fuerzas estadounidenses para garantizar su seguridad. Los países bálticos, que comparten una extensa frontera con Rusia, se sienten especialmente vulnerables a la posibilidad de un regreso a las tensiones de la Guerra Fría. En ese sentido, la retirada de las tropas estadounidenses podrían ser percibidas como una señal de debilidad por parte de Occidente. Qué mal, Margarita. Mira, Ivette, yo creo que se impone comenzar analizando un poco el contexto en el que se producen esas alusiones a una retirada del ejército de Estados Unidos de esos países bálticos. Y son alusiones que se atribuyen a una personalidad rusa, pero que hablan de la posibilidad de que efectivamente esto se concrete. Y esto ocurre en un momento en el que sigue sembrando preocupación la forma en la que Estados Unidos se despega de Europa, dando lugar a esa frase que vos y yo habíamos manejado en un comentario reciente, de que el país del norte le tira la toalla, ¿no? Y deja a Kiev a la deriva. Me parece que fue fantástica esa frase. Y sumado a esto, Ivette, están los trascendidos de la reunión en Riad entre Rusia y Estados Unidos, donde ambas partes, como también hemos visto en otros momentos, han analizado acordar seguir adelante con los esfuerzos para poner fin a la confrontación bélica entre Rusia y Ucrania. Y están circulando ya los detalles que ofrece el titular de Exteriores de Rusia, Dmitry Peskov, y también las quejas de Zelensky porque Ucrania no estuvo representada en esas conversaciones donde Rusia planteó nuevas exigencias, incluyendo que la OTAN reniegue formalmente de su promesa de adhesión a Ucrania.
Entonces ahí Zelensky, queriendo al parecer que el mundo se olvide de que su mandato presidencial ya se venció en mayo del año pasado, insiste en rechazar cualquier acuerdo que se le imponga sin su consentimiento. Bueno, en este orden de cosas, Ivette, es que se produce esta insinuación de una personalidad de que Washington estaría en disposición de sacar las tropas de Europa y que eso implicaría un trágico final para los países bálticos. Estamos hablando concretamente de Estonia, Letonia y Lituania. Esos fueron países exsoviéticos son, y hay tropas estadounidenses desplegadas allí como parte de la dependencia que ellos tienen de la OTAN para su seguridad en la región. Así que son fuerzas que están destinadas a reforzar aparentemente la seguridad y la defensa de estos países bálticos. Pero ¿cómo medimos el grado de preocupación de los mandatarios de estos países ante la posible retirada de las tropas estadounidenses? Bueno, la Estonia Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y además vicepresidenta de la Comisión Europea, alarmó diciendo que cualquier retirada de tropas sería un golpe significativo para la seguridad de la región. Y bueno, ella no dejó espacio, ¿no?, para otra cosa que para marcar la importancia de la presencia de la OTAN en esos países. El tema es que la jefa de la eurodiplomacia estonia, Kaja Kallas, está muy ofendida, Ivette, por la bofetada, simbólicamente hablando, claro, que le dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y tiene la intención de demostrar el peso de su figura en el escenario político mundial. ¿Por qué? Porque la dejaron afuera. Por eso algunos medios ahora dicen que la Estonia, Kallas, comenzó a vengarse de Trump por haberla ninguneado al llamar al Kremlin sin avisarle a ella y a todos los demás líderes del viejo mundo. Entonces, Kallas apoyó las declaraciones de Francia, de Polonia, Alemania, España y otros países, todos a favor de Ucrania. Y otra cosa que no quedó atrás, otro que no quedó atrás fue el presidente de Letonia, Gil Leviks, que también está muy preocupado, por no decir temeroso, y remarca la necesidad de mantener una presencia militar estadounidense fuerte para disuadir cualquier amenaza potencial. Le tienen un miedo a Rusia que se mueren. Bueno, y el de Lituania, Gitanas Nauseda, también se mostró enganchado, prendido a la OTAN como chico a la falda de la madre, confiado en que la alianza continuará protegiendo a su país y a la región. Así que todos están muy furiosos con Trump, pero a la vez temerosos de que el presidente, que ellos dicen que actúa de manera precipitada, pueda ordenar realmente retirar las tropas estadounidenses de esas naciones bálticas. ¿Qué te parece? Margarita, muy grave porque definitivamente están manejando nuevamente esa narrativa de la invasión, de la apropiación de Rusia, que nunca ha sido su objetivo. En este caso, ya Vladimir Putin lo ha dicho en diferentes ocasiones, a ellos no les interesa para nada meterse en Europa como a qué, o sea, ellos no tienen ínfulas de imperialistas en ningún caso. Pero lamentablemente la narrativa y esa forma histórica en la que le han vendido al mundo el hecho de que Rusia sean los malos del paseo, con eso tienen para solicitar esta defensa de estos países, no solamente los que acabas de mencionar, Margarita, Lituania, Estonia y Letonia, sino también por ejemplo, Finlandia, Dinamarca, que han abogado porque no vaya a pasar nada, porque Rusia los va a invadir en sus fronteras. Tenemos en cuenta que ellos tienen frontera directa con Rusia y eso para ellos es terrible, es una amenaza. Entonces, pues ahorita con todo lo que está ocurriendo, recordemos, Margarita, que apenas se estableció la posibilidad de estos diálogos de posibles negociaciones entre Rusia y Estados Unidos alrededor de Ucrania. Zelensky dijo que había obligatoriamente que armar a Europa un ejército propio, básicamente con una especie de OTAN personal para él, y
no depender de Estados Unidos. Prácticamente fue lo que dijo. Problema principal, los miembros que apoyan a Zelensky son de la Unión Europea, pero Ucrania no está en la Unión Europea. Son parte de la OTAN y en la OTAN está Estados Unidos como parte de la OTAN. ¿Cómo se van a ir en contra de un miembro de la OTAN defendiendo a un no miembro de la OTAN? Suena un poco raro, suena un poco a trabalenguas, sí, pero es una cosa que hay que ver, ¿no? Cómo ellos están haciendo estas acciones tan torpes para mantener un status quo en relación al conflicto. Ellos no quieren la paz de ninguna forma. Y en este momento, Margarita, lo que sí ocurre es que Trump, al ser elegido, se sabía que si él llegaba allá, no iba a permitir que siguieran enviando tropas estadounidenses. Lo que va a hacerse es reducirlas y muy seguramente sacarlas, es lo más seguro. Y es uno de los puntos en los que se va a tocar muy seguramente de lo más importante con Rusia en estas negociaciones que se acaban de establecer. ¿Es un riesgo para los países rusófobos? Claro que sí, pero ellos también tendrán que aprender a convivir, porque entonces vamos a mantenernos en una guerra permanente. Entonces termina la guerra con Ucrania y le declaran la guerra los demás. ¿A Rusia? ¿Seguimos en las mismas? ¿Es posible? Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. En el continente ha sido históricamente una de las grandes preocupaciones de la Unión Europea. Y la presencia de los militares estadounidenses fue en muchos sentidos un alivio ante la creciente amenaza de Rusia. Si Estados Unidos decide disminuir su presencia en Europa, es probable que otros países miembros de la Unión Europea se vean obligados a aumentar sus propios presupuestos de defensa, lo que podría generar tensiones internas en la organización. Algunos países del sur de Europa, por ejemplo, podrían cuestionar la necesidad de gastar más en defensa, mientras se enfrentan sus propios desafíos internos, como la crisis migratoria o el desempleo juvenil. La situación también podría tener consecuencias directas para la economía europea. Como señalaba el analista político Andrei Pinchuk, la estabilidad económica de Europa dependía de parte de la seguridad proporcionada por Estados Unidos. Europa pudo disfrutar de energía barata proveniente de Rusia, una mano de obra barata en China y la posibilidad de centrarse en su propio desarrollo económico sin tener que destinar grandes sumas de dinero a la seguridad gracias a la presencia de Estados Unidos dentro de la OTAN. Aunque las declaraciones de Cabo Dragoñe y Poplavskaya han generado gran revuelo, algunos analistas dudan de que Estados Unidos lleve a cabo una retirada total de sus tropas de Europa. Como mencionan ciertos comentaristas en Internet, la política estadounidense ha sido históricamente volátil y las promesas de retirada no siempre se cumplen. No lo puedes creer. Tienen 7 viernes en la semana, dijo un internauta, haciendo referencia al constante cambio de postura por parte de Washington. La Casa Blanca podría simplemente estar haciendo una jugada estratégica, buscando presionar a sus aliados europeos para que asuman una mayor responsabilidad en la defensa colectiva. La retirada de las tropas estadounidenses sería un duro golpe para los países bálticos, que verían cómo su principal garante de seguridad se aleja, dejándolos vulnerables a las tensiones con Rusia. En un escenario como este, las autoridades de Lituania, Letonia y Estonia podrían verse obligadas a suavizar su retórica antirrusa y reconsiderar sus políticas exteriores, temiendo las repercusiones de una agresión rusa sin la protección de la OTAN. La postura firme de Washington en Europa ha comenzado a flaquear debido a la creciente presión interna y a prioridades combatientes.
La seguridad de los países bálticos y su futuro dependerán de las decisiones de sus gobiernos, los líderes de la OTAN y las reacciones de Moscú. El tiempo dirá si los bálticos seguirán bajo la influencia de Occidente o enfrentarán una nueva realidad en la que la seguridad de Europa ya no dependa de Estados Unidos. Pues esto es bien interesante, Margarita, porque a la fecha, pues la defensa colectiva de Europa depende de la OTAN y eso quiere decir que es Estados Unidos, ¿cierto? De hecho, hay una cosa muy interesante y aquí el tema es de plata, dinero básico, Margarita. 327.000 millones de euros gastó la Unión Europea del 1.9% del PIB y en Estados Unidos el 3.7%. Entonces, obviamente, tienen la desventaja, la Unión Europea, de que ellos no están aportando lo que se debe, le hace en el bloque de la OTAN, que debe ser mínimo el 2% y Trump lo estaba buscando llevar al 5%. De los 34, 35 países que componen la OTAN, solo 20 están cumpliendo con esa meta, de resto, del 2%, ¿no? Y de resto, pues nada, ahorita Estados Unidos tiene cerca de 70.000 militares en Europa, Margarita, 34.894 en Alemania, más de 12.000 en Italia, más de 10.000 en Francia y 3.000 en España. La idea de la OTAN es que pueden llegarse a desplegar 100.000 efectivos en solo 10 días en caso de un conflicto. Pero eso no lo tiene y no lo quiere manejar un Donald Trump. Él dice, no señor, debe haber un ejército europeo, ustedes deben mirar a ver cómo van a hacer, ¿cierto? Ellos no pueden seguir dependiendo de Estados Unidos, por lo que tendrían que salir las tropas y mirar a ver cómo se defienden ellos solitos, no solamente los países bálticos, sino también toda Europa, y eso es lo que les está asustando. Porque Donald Trump simplemente ve cifras, dólares, y yo necesito organizar mis finanzas, punto. Así es. Bueno, es un magnate empresario y piensa y maneja un país como si fuera una mega empresa. Bueno, viendo el tema de si esto es un simple amago de que los gringos se van de los países bálticos o realmente viene en camino esta retirada. Eso es una pregunta que muchos se formulan por estas horas. Pero te cuento que esa posibilidad afloró en el contexto de las negociaciones con Rusia, ahí en Riad. Por lo menos lo dijo Pravda citando al Financial Times, que los funcionarios europeos creen que Trump probablemente aceptará retirar tropas estadounidenses de los países bálticos y posiblemente más al oeste. Sin embargo, Ivette, como contracara de estos rumores, porque hay que decirlo, son rumores, no son declaraciones tácitas de ninguna autoridad, ningún mandatario específico, pero ahora el presidente polaco Andrzej Duda desmintió que haya planes de reducir la presencia militar estadounidense en Europa. Lo dijo después de entrevistarse con el general estadounidense Keith Kellogg, enviado especial de Estados Unidos para Ucrania y Rusia. Y mire, Ivette, dice el proverbio que cuando río suena es porque piedras trae. Y tal vez esto que estemos escuchando ahora como conjeturas, como presunciones o dichos de alguna personalidad en los trascendidos de prensa, pues llegue a ser un hecho real, dado el curso que están tomando los acontecimientos en la eurozona, a partir del activo papel mediador que está ejerciendo Donald Trump en nombre de Estados Unidos para promover el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania y llevar a una paz duradera a ambos países y sobre todo para la región. Y eso en el camino, por supuesto, que salpica a los países europeos aliados a la OTAN. Ante la duda que existe sobre la retirada de las tropas estadounidenses, está la palabra de Duda, el presidente polaco, afirmando que no hay absolutamente ninguna intención estadounidense de reducir la presencia
en esa parte de Europa, especialmente en lo relativo a la seguridad o de reducir el número de soldados estadounidenses. Si él lo dice, bueno, habrá que creerle. En realidad, lo que subyace detrás de todas estas preocupaciones o temores de los jefes de Estado de esos países bálticos es un gran enojo, una suerte de confabulación de los mandatarios contra Donald Trump y contra Vladimir Putin, porque ambos líderes han participado en conversaciones sobre la seguridad de Europa sin incluirlos a ellos. Y ahora andan diciendo que cualquier acuerdo sin su participación no va a ser sostenible. Y articulado a esto, la posible retirada de las tropas estadounidenses de la región ha generado una gran inquietud porque no pueden ocultar la debilidad que tienen y el temor a quedarse sin la presencia de los gringos, los militares estadounidenses ahí, que consideran importante, crucial para su seguridad. Y las declaraciones y las acciones de Putin los han puesto también en pánico, porque ellos ven ahí a través de eso una amenaza directa a la seguridad y también hasta a la soberanía de sus países. En contraste con la posición oficial, Ivette, el jefe del Partido Conservador de Estonia, fíjate, del mismo país de donde sale Kallas y planteando lo otro. Bueno, este señor Martin Helm dijo en una entrevista con medios locales que Ucrania ha perdido y que no podrá recuperar sus antiguas fronteras, que Occidente le dio mucho a Kiev y que no recibió nada a cambio. Y lo que le suceda a continuación lo decidirán las grandes potencias. Totalmente de acuerdo, Ivette. Estonia se lava las manos y debe retirarse del conflicto ucraniano. Eso dijo Martin Helm. Así que creo que a buen entendedor, pocas palabras. Bien, total. Damos así por terminado este análisis. Esperamos haber contribuido modestamente a ganar en claridad sobre este tema. Así que doy las gracias a nuestros habituales seguidores por tan amable compañía y los invito, como siempre, a permanecer informados a través de nuestro canal, que es La Voz de la Patria Grande. Muchas gracias, Margarita. Gracias a todos por su amable sintonía, siempre acompañándonos en estas emisiones de estos análisis que trascienden la noticia. Los invitamos a que sigan sumándose a nuestro canal La Voz de la Patria Grande, que este año suma más de 1 millón de seguidores y va a seguir creciendo, como siempre, gracias a ustedes. Nos dejamos con la frase del día, la reflexión. Todos quieren la paz y para asegurarla fabrican más armas que nunca. Lo dijo Antonio Mingote. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.